El feminismo actual lleva tras de sí muchísima propaganda y medias verdades. Como no quiero que este vídeo sea extremadamente largo, voy a limitarme a hablar solo de un par de puntos, y más adelante, si os interesa, iré haciendo más vídeos sobre el tema. Para empezar, ¿qué quieren las feministas? Uno de los principales reclamos es la igualdad de sueldo. Parece lógico, ¿no? Mismo trabajo, mismo sueldo. El único problema es que eso ya lo tenemos. La famosa brecha salarial es un mito que ha sido desmentido una y otra vez, aunque las feministas siguen sin querer enterarse. Lo que hacen para calcular esto es utilizar la media de ingresos anuales de los hombres y la media de ingresos de las mujeres, independientemente del tipo de trabajo que tenga cada uno, o las horas extras que hagan. Así es como dicen que los hombres ganan algo más que las mujeres, pero ¿por el mismo trabajo? En absoluto. Eso es una flagrante mentira que han sabido explotar muy bien los políticos. ¿Cómo puede ser normal que las mujeres cobren un 24% menos que los hombres por igual trabajo? Y el pueblo, que se cree todo lo que le dicen como si fuera misa, no se lo cuestiona. Si los hombres eligen profesiones en las que los sueldos son más altos, como ingeniero electrónico, programador o director financiero, en mayor medida que las mujeres, ¿por qué hay que echarles a ellos la culpa? Las mujeres estamos en libertad de estudiar y trabajar en aquello que prefiramos. Y si voluntariamente no hemos decidido hacerlo, ¿por qué el feminismo demoniza a los hombres por ganar más? Trabajad vosotras en eso si tanto queréis sus sueldos y dejad de echarle la culpa al patriarcado. Pasemos ahora a un tema más complicado, y es la violencia de género. Pero, ¿qué es realmente esto? ¿Existió siempre? Ese término se creó en 1995, tras la Conferencia de Pekín impulsada por la ONU, y en España se implantó la ley correspondiente en el año 2004. Antes, la violencia era simplemente violencia, sin importar por parte del género que viniese. Pero tras esta ley contra la violencia de género, las agresiones cometidas por un hombre hacia su mujer, pareja o ex son catalogadas y penadas de forma distinta, como delito agravado, que el resto de agresiones o que si una mujer fuera la agresora. A pesar de esta diferencia que encontramos con el trato entre sexos ante la ley, aún dicen las feministas que las mujeres estamos oprimidas. Pues bien, voy a daros un dato curioso. Incluso aunque una mujer cometa exactamente el mismo crimen de maltrato a su pareja que un hombre, no se le va a aplicar el mismo castigo siguiendo esta ley. Por ejemplo, en 2010, un juez condenó por violencia de género a una mujer que había maltratado a su esposa, eran lesbianas, pero el gobierno no le dejó aplicar este artículo, puesto que no se trataba de un hombre, a pesar de que su comportamiento fuese el mismo que el de un maltratador. Como vemos, esta ley sirve para criminalizar el género masculino, convirtiéndolo en el malo de la película, haciéndole ver a la sociedad, y sobre todo a las mujeres, que los hombres son nuestros enemigos. Pero, desde el 2004, ¿ha conseguido algo esta ley? Veamos, en 2005 murieron 57 mujeres víctimas de la violencia de género, y 10 años después, en 2015, murieron 57 mujeres víctimas de la violencia de género. Todos los miles de millones de euros de dinero público, de recursos, de tiempo invertidos en la ideología de género y no han logrado nada. Tal vez, señores del gobierno, sería mejor que dejasen de intentar dividir y enfrentar a los hombres y las mujeres españolas y comenzasen a tratar a todos los criminales por lo que son, criminales, independientemente del género de su víctima. Si tanto les importan las mujeres, ¿por qué quieren derogar la cadena perpetua revisable para criminales asesinos? ¿No es esto sumamente hipócrita a la par que contraproducente? Pero bueno, ya hemos hablado de las mujeres. Veamos si los hombres son realmente tan privilegiados como las feministas nos quieren hacer creer. Según ellas, vivimos en un sistema patriarcal y opresivo. Siguiendo esta lógica, entendemos que las mujeres deben ser en mucha mayor cantidad las víctimas de homicidios, ¿no? Como podemos ver en pantalla, y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, cada año son asesinados más del doble de hombres que de mujeres. Vaya, para ser un sistema patriarcal, parece que a los opresores no les va tan bien, ¿no? Algunas feministas me responden a esto. Pero la mayoría de criminales son hombres. Sí, ¿y? La mayoría de soldados, bomberos y policías que nos salvan de esos criminales y que mueren en sus puestos de trabajo también son hombres. Veamos algunos datos más. En 2016, de 3.569 suicidios, 2.662 fueron hombres. Es decir, un 75% del total. De nuevo, información verdaderamente reveladora que hacen que la teoría del patriarcado opresivo que mantienen las feministas se derrumbe por su propio peso. ¿Y qué sucede en los casos de divorcio? En el 76,95% de las familias con hijos menores,
La custodia se otorga de manera exclusiva a la madre, quedando el padre relegado al derecho de visitas, por lo que podemos afirmar que es a él al que se le vulneran derechos tan fundamentales como la dignidad, la igualdad, el recurso efectivo ante los tribunales, la presunción de inocencia, la honra, la intimidad familiar, la protección de la familia, la integridad psíquica y el derecho a la asunción de obligaciones por ambos padres. Pero, entonces, ¿por qué existe este movimiento feminista y esta ley contra la violencia de género? Veréis, si no existiera, sería claramente sabido por todos que al año mueren más hombres asesinados que mujeres. En cambio, ¿a quién le importa eso ahora? Nadie sale a la calle a protestar, ni a hacer huelgas por los miles de hombres asesinados, ni lo promocionan constantemente en los medios de comunicación, como sí hacen con las mujeres. Los políticos e impulsores de esta ley le han dado al pueblo un motivo más de enfrentamiento, de discordia, que nos aparte y distraiga de los problemas reales. Hombres y mujeres cada vez se llevan peor, y es comprensible. Este feminismo moderno ha instigado el odio y el temor más irracional en los corazones de chicas cada vez más jóvenes, que creen que los hombres las oprimen o son los causantes de todo el mal de este mundo. Y a los hombres los ha complejado, que ya no saben cómo actuar, puesto que todo está mal visto. Como he mencionado en anteriores vídeos, esto hace que la natalidad descienda aún más, siendo España uno de los países con menos nacimientos de toda la Unión Europea. Os voy a dejar una pequeña reflexión. Las feministas dicen que necesitamos esta ley, porque generalmente son hombres los que matan a mujeres. Bien, ¿y si os digo que el 43% de los asesinatos por violencia de género los cometen inmigrantes en España? ¿Por qué no las vemos protestando para endurecer las leyes de inmigración? ¿O para crear una ley contra la violencia de inmigrantes? No se han parado ni siquiera a pensarlo. Y si se lo planteases, enseguida te tacharían como mínimo de racista y fascista. ¿Entendéis la hipocresía del feminismo? Muchas mujeres aún piensan que este movimiento está a favor de la igualdad, como fue a comienzos del siglo XX. Pero ya somos exactamente iguales ante la ley, y la propia Constitución lo garantiza en su artículo 14. No niego que haya algún hombre realmente machista, pero ¿sois vosotras tan débiles que necesitáis sentiros respaldadas por todo un colectivo que no promueve más que el odio y el enfrentamiento? Si alguien os trata de forma despectiva, ya sea hombre o mujer, le demostráis que están equivocados mediante el trabajo duro, la educación y el sudor de vuestra frente. Como hizo Mercedes Formica, que tras años de duro esfuerzo consiguió que en España se reformaran 66 artículos del Código Civil en favor de la igualdad. Todo esto en 1958, cuando sí que es cierto que había desigualdad real. El feminismo lucha contra un enemigo invisible, y lo que es peor, desde que lleva instaurado en España, no ha logrado nada por lo que supuestamente dice luchar. Yo ya no me creo sus patrañas. ¿Y tú?